Y ahí viene otra vez Drew McIntyre y toma otra patada Claymore allá arriba en la plataforma para Brock Lesnar. Increíble, pero cierto. Señoras y señores, la mesa está servida para la vitrina de los inmortales. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE. Mañana comienza WrestleMania 36 y es muy grande para una sola noche, así que será sábado y domingo por primera vez en la historia y como no puede ser de otra forma, yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show de shows comience. Las campeonas de parejas de WWE de Kabuki Warriors pondrán sus títulos en juego frente a Alexa Bliss y Nikki Cross. Aquí la pregunta es simple: ¿pasarán los títulos a SmackDown o seguirán en Raw? Un Otis dolido y enamorado irá con toda su furia buscando destruir a Dolph Ziggler, quien le anduvo restregando su conquista, que básicamente es la mujer que le hace ilusión a Otis. ¿A quién le van ustedes? ¿Estará Mandy en ringside? ¿A quién apoyará? Tendremos una lucha de brutalidad versus técnica cuando Bobby Lashley enfrente a Aleister Black. ¿Ustedes qué creen que sea más importante? ¿Fuerza o técnica? Elias hace semanas que viene molestando al Rey Corbin con sus cancioncitas, pero el Rey tomó revancha y casi le cuesta muy caro al trovador. Luego de ese brutal ataque, ¿cómo reaccionará Elias? Los campeones de parejas de Raw, los Street Profits, defenderán sus títulos frente a Ángel Garza y Austin Theory, quien entró de la mano de Zelina Vega a último momento por la lesión de Andrade. ¿Habrá un latino como campeón de parejas de Raw o seguiremos con los vasitos rojos queriendo el humo? Los campeones de SmackDown, El Miz y John Morrison, no terminan una misión imposible que ya están metidos en otra. Esta vez será una triple amenaza con escaleras frente de New Day y los Usos. ¿Lo lograrán una vez más o tendremos nuevos campeones? El campeón intercontinental Sami Zayn defenderá con uñas y dientes su primer título conseguido en el roster principal. Y no la tiene nada fácil, porque deberá enfrentar a uno de los mejores del mundo, Daniel Bryan. ¿Quién saldrá con la frente en alto? Combate de honor entre el Mesías de los lunes por la noche y Kevin Owens. Seth Rollins dice que KO es un fracasado y que él en WrestleMania es un dios. Kevin Owens prometió bajarlo de su nube de ego y lograr su primer momento en WrestleMania. ¿Quién prevalecerá? Lucha de güeras, señoras y señores. Por primera vez en la historia de WWE, el campeonato femenino de NXT se pondrá en juego en un WrestleMania cuando Rhea Ripley enfrente a Charlotte Flair. Y acá sí que la cosa está difícil. ¿Cuál de estas dos talentosas mujeres saldrá con el título en su cintura? La campeona de SmackDown, Bayley, pondrá su título en juego en una lucha fatal de 5 esquinas eliminatoria frente a su amiga Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina y Naomi. ¿Seguirán siendo amigas Sasha y Bayley con el campeonato en juego? La campeona de Raw, Becky Lynch, pone su título en juego frente a nada menos que la poderosísima Shayna Baszler. La reina de espadas ya demostró de qué es capaz en la cámara de eliminación. ¿Le alcanzará para doblegar a el hombre? En una lucha en donde gana el último hombre en pie, Edge enfrentará a su ex amigo Randy Orton. El máximo oportunista prometió reescribir la historia y enterrar a Orton, pero el máximo depredador dice tener escrito el último capítulo. ¿Qué pasará cuando la cosa se ponga física? En 2006, John Cena parece haber marcado a Bray Wyatt con la vergüenza. Ahora, de la mano del demonio Bray Wyatt, quiere emparejar el marcador en una lucha estilo Firefly Funhouse. Esta noche en SmackDown sabremos si el 16 veces campeón del mundo acepta la estipulación. Y el fin de semana sabremos qué demonios es una lucha estilo Casita de las Luciérnagas. AJ Styles se ha cansado de faltarle el respeto a The Undertaker y llegó el momento de sostener sus dichos o tragarse sus palabras en una lucha de cementerio. ¿Podrá el fenomenal terminar con la carrera del fenómeno o el enterrador lo pondrá 6 pies bajo tierra para que descanse en paz? El campeón universal Goldberg dice que no hay que pensar en el pasado sino quién es el próximo. Y en WrestleMania 36 el próximo no es otro que el monstruo entre hombres Braun Strowman. ¿Quién se llevará el campeonato universal de WrestleMania? Drew McIntyre en Royal Rumble humilló a Brock Lesnar y terminó con su performance histórica. Luego en Raw, el exterminador escocés lo tuvo a su merced al ritmo de sus patadas Claymore. En WrestleMania, Drew McIntyre quiere acabar con el reinado de Brock Lesnar para siempre y confirmar que es el elegido que tantos fanáticos han aclamado. Pero la bestia encarnada es la bestia encarnada y prometió provocarle mucho dolor y tristeza a McIntyre. ¿Quién saldrá de la vitrina de los inmortales como el reinante, defensor indiscutido, campeón de peso pesado del mundo, campeón de WWE? No te puedes perder WrestleMania 36, que este año es muy grande para una sola noche.
este sábado a las 5 p.m. hora central y el domingo a las 6 p.m. también hora del centro por WWE Network. Yo soy Quetzali Bulnes, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo Ahora en WWE.